El Real Madrid acuerda con Mbappé su salario. Las cifras del contrato. El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid va viento en popa. El delantero francés dejará de manera definitiva el Paris Saint-Germain el 30 de junio, momento en el que pasará a ser futbolista madridista. Su presentación en el nuevo Santiago Bernabéu apunta a ser histórica y asemejarse a la de Cristiano Ronaldo en 2009. Todo está en la dirección correcta, y los aficionados esperan a un comunicado oficial que lleva muchos años demorándose. Un tercio de lo que cobraba en París. En el diario se apuntan a que el Real Madrid ya habría incluso acordado las cifras del contrato con el propio Mbappé. Es bien sabido que el delantero nacido en Bandy era uno de los futbolistas mejor pagados de todo el mundo, pero en su traspaso a Chamartín verá reducido su salario. Y es que, en el Real Madrid pasaría a cobrar un tercio de lo que percibía en el Parque de los Príncipes. 15 millones netos y 80% de los derechos de imagen. En este caso, Mbappé recibiría del Real Madrid 15 millones de euros netos por temporada, lo que significa que al club le costaría cada temporada del ariete 30 kilos brutos. En cualquiera de los casos, en el Real Madrid tenían claro que no querían desestabilizar la escala salarial con una diferencia grande entre su próxima estrella y el resto de la plantilla. El equilibrio se mantendrá en la entidad que, además, permitirá a Mbappé quedarse con el 80% de sus derechos de imagen, otro de los quebraderos de cabeza que tenía el jugador. Ramón de Mon lo confirma. El jugador ficha por el Madrid y pierde 128 millones. El comunicador ha dejado clara la apuesta por esta historia. Carlo Ancelotti no quiere saber nada de la 2024 a 2025, pero entiende, como era de esperarse, todo el ruido mediático y la gran cantidad de rumores que genera el caso Mbappé. El desembarco del parisino en el estadio Santiago Bernabéu ya es imposible de detener, lo que hace que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez se froten las manos. Sin embargo, la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid está acompañada de un importante sacrificio económico por parte del atacante galo. Esto ha sido confirmador por Ramón Álvarez de Mon, quien ha revelado las cifras a las que ha renunciado el nacido en Bandy. Y estos son los números que se están manejando entre el PSG y Mbappé en su salida. Mbappé perdona 89,6 millones de bono de fidelidad / prima de renovación. Mbappé perdona 38,2 millones de salarios de esta temporada. Me parece una barbaridad que Mbappé pueda renunciar a 127,8 millones, pero es la información que tengo. El acuerdo al que llegó en agosto con Al-Khelaifi preveía este tipo de sacrificio en caso de no renovación, expresó el citado comunicador. Esto deja claro el compromiso que tiene el parisino con Florentino Pérez y sus ganas de jugar en el Real Madrid, algo que tiene de cabezas a Nasser Al-Khelaifi y el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Mbappé comete una locura por el Madrid. Ningún jugador lo había hecho antes. Kylian Mbappé renuncia a muchísimo dinero para firmar por el Madrid, las cifras son escandalosas. Según diversas fuentes, Kylian Mbappé dejaría de ingresar una cantidad considerable de dinero si decide fichar por el Real Madrid este verano, tal y como parece que ocurrirá. Mbappé renunciaría a una prima de fichaje que recibiría si renueva con el PSG. Además se estima que el salario neto de Mbappé en el PSG se reduciría en el Real Madrid a una cantidad considerablemente inferior. En definitiva, un sacrificio enorme para cumplir el sueño de su vida. A continuación puedes ver las cifras completas, son una auténtica locura. Fichar por el Madrid, una ruina, para Mbappé. El dineral que ha palmado por su sueño. El dineral que ha palmado por su sueño, fichar por el Madrid es una ruina para Mbappé. El anuncio en el día de ayer de Kylian Mbappé donde se despedía del PSG y de toda su afición, es el preludio de su fichaje por el Real Madrid a partir del próximo 30 de junio. Un anuncio que deberá esperar, al menos, hasta después de la final de la Liga de Campeones en Londres el próximo 1 de junio. Sea como sea, la etapa de Mbappé en el Paris Saint-Germain ha tocado a su fin. Tras varios intentos por sacarlo de París llevados a cabo por Florentino Pérez, llegando incluso a ofrecer en el año 2020 millones de euros por el jugador, sin obtener la recompensa, este año por fin podrá haber cumplido su sueño de la infancia el jugador francés, jugar en el Real Madrid. Sin embargo hay un detalle interesante, y que el Real Madrid no va a pagar ni un céntimo por el traspaso del jugador al PSG. Mbappé sale como agente libre, cumpliendo su contrato hasta el 30 de junio, lo que suscita una duda. ¿El PSG no gana nada con su salida? ¿Fichar por el Madrid? ¿Una ruina para Mbappé? La respuesta la ha ofrecido el periodista deportivo, Fabrizio Romano, quien ha explicado en redes que si bien el club parisino no ingresa por traspaso, sí que ganan concepto de ahorro, gracias a todo lo que ha renunciado el crack de Bandy para poder dejar París.
Y Kylian Mbappé se marchará como agente libre, pero el Paris Saint-Germain estima más de 200 millones como dinero ahorrado. Incluye la prórroga de un año no activada y además el bono de fidelidad de esta temporada de unos 80 millones de euros que no se va a pagar. El PSG reinvertirá en 4/5 fichajes, así lo ha explicado Romano en sus redes sociales. Mbappé renuncia a mucho dinero por cumplir el sueño que plasmó en su famoso cómic, ahora es el momento de vivirlo en primera persona. Golpe a Florentino. Guardiola quiere fichar a Pintus y le ofrece un dineral. El Manchester City está interesado en llevarse a Pintus a su proyecto. El Real Madrid está logrando ganar muchos títulos durante la última década. De esto tiene mucho mérito el equipo y el cuerpo técnico, pero hay una persona en concreto que siempre ha sido muy bien valorada. Se trata de Antonio Pintus, el preparador físico. Para el club es una persona clave, y por eso le volvieron a fichar cuando Zidane dejó el banquillo. La NASA se fijó en sus métodos, pero no han sido los únicos. Los mejores clubes del mundo también lo han hecho, y si pudiesen, le ficharían. Según la información de José Manuel Muñoz, periodista de Libertad Digital, el Manchester City de Pep Guardiola ya ha comenzado a tentar a Pintus con una oferta irrechazable. Está por ver qué es lo que decide Pintus, que a sus 62 años está disfrutando mucho en el Real Madrid. Además, va a tener nuevos retos, porque en el próximo curso se incorporan Mbappé y Endrick, y es muy probable que también lo haga Alphonso Davies y Lenny Yoro. Hay dudas. En el Real Madrid están contentos con él, pero en el staff técnico hay bastantes dudas. Se lo han transmitido al club, pero el Real Madrid le ha ofrecido la renovación a Pintus, porque confían en su trabajo. De momento, no hay nada que haga peligrar su presencia en el Real Madrid, pero en el fútbol todo puede pasar. El Manchester City también tiene un gran proyecto, y dispone de mucho dinero. El señor de las finales. Antonio Pintus, el preparador físico del Real Madrid, vivirá su octava final de Champions. Sus pupilos han conquistado ya 4 orejonas. Es el diablo, pero todos le quieren. Y también es el primero que se alegra por los suyos, comandando la estampida que salió desde el banquillo local del Bernabéu para celebrar el gol de Joselu que dio al Madrid el pase a una nueva final. Será la 18ª para el equipo blanco y la 8ª para Antonio Pintus, el prestidigitador que mantiene a punto los futbolistas de la plantilla de Ancelotti. El preparador físico italiano va ahora al asalto de su 5ª orejona. Pintus, 61 años, es un fichaje de Zinedine Zidane en su primera etapa como entrenador madridista. Había conocido a un joven Pintus en aquella Juventus que llegó a 3 finales de la Champions seguidas. La escuadra bianconera ganó la de 1996, aún sin Zizou, y perdió la del 97 ante el Dortmund y la del 98 ante el Madrid, precisamente los 2 contendientes de la próxima final en Wembley. El piamontés dejó otra muesca de su trabajo en el histórico Mónaco que alcanzó la final de la Champions en 2004, cuando sucumbió ante el Oporto de Mourinho. El equipo monegasco fue uno de los varios equipos, Chelsea, Udinese, West Ham o Marsella, entre otros, por los que pasó durante 2 décadas, hasta que Zidane lo reclutó para el Madrid en el verano de 2016, la primera temporada que planificó el francés en la primera plantilla. Ganó 2 Champions con el equipo blanco, 2017 y 2018, y se quedó una temporada más después del adiós de Zidane. Pintus se desmarcó del resto del cuerpo técnico del francés cuando este dejó el cargo la primera vez y a su regreso Zizou optó por no contar con él. Ancelotti le rescató en 2021 y a la primera la dupla cantó y bingo. Y final y título en París. Antes de aquella final de 2022, Pintus definía así su librillo en unas declaraciones para jugones. Y es el método que se adapta a los diferentes equipos y a las diferentes necesidades. Empujar a los jugadores hasta el límite, pero con respeto. Sé que a veces me odian. El odiado, Pintus volverá a preparar a sus jugadores para una 8ª final de Champions.